Aquí vamos a ir viendo primero. Miren, por favor. ¿Ya? Miren aquí. Esta, Ayelen, mira, mi amor. Ayelen, olvida de todo. Ayelen, olvídate de eso. Si vamos a... Bueno, también. Vamos a ir viendo, miren. Esta, Ayelen, mírame. Pero mírame, pues, no, que me enojo. Esta es la fórmula de la secuencia aritmética, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esto ustedes lo van a hacer y lo hacen siempre, pero ¿cuál es la razón que también reciben menos nota? Es porque la profe también les pregunta qué significa una secuencia aritmética, ¿no es cierto? Entonces cuando le hagan eso, ustedes tienen que escribir la fórmula, aunque la hagan automático, esta es la fórmula, ¿no es cierto? Y aquí representa cada término. UN es el término enésimo, UN es el primer término, ¿no es cierto? N es el número de cantidad de términos y D es la diferencia. ¿Me sigues o no? Pero aparte, lo que te pregunté a ti, Ignacio, mira. Cuando vemos esta fórmula, tienen que aprender a entenderla bien. En la parte aritmética. ¿Veis? ¿Ven la fórmula, no es cierto? Entonces aquí, ¿cómo se puede agrandar? O sea, ¿cómo se puede expandir? UN es igual a UN, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no, Ignacio? Sí. Más DN. DN, porque tú multiplicas S por S, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Entonces D por N, ¿no es cierto? O N por D, que es lo mismo. Y aquí después, ahora este por este, ¿no es cierto? Y el símbolo es menos, ¿no es cierto? Menos D. ¿Me sigues o no? ¿Me sigues o no? Entonces en eso vamos. Entonces, por ejemplo, si ahora yo les pregunto aquí mismo, este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo les pregunto que calculen la fórmula, que calculen todos los términos. El D, ¿no es cierto? Y la fórmula, ¿cómo sería la fórmula? ¿Y qué tipo de secuencia es? ¿Aritmética o geométrica? Recuerden que... una cosa más. ¿Esta fórmula de qué es lo que es? ¿Cómo se llama esta? Esa es de la primera que era La aritmética. Eso es importante. ¿Ya? Pero miren, aquí, mírenme a mí. Esto para que no se olviden, miren. Lo más probable es que lo hicieron bien. Mira, Ignacio. Miren, aquí quiero que vean algo. Miren, vamos a hacer unos tips, ¿ok? Ignacio. Sí, pero lo hice mal. Sí, no, pero mira, aquí vamos a hacer unos tips. Aprendí un tips que se equivocaron para que no se equivoquen. Miren. ¿Me siguen o no? Ya. ¿Cuánto vale UN? 101, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no? ¿Y cuánto vale D? Menos 10. Esto es importante. ¿Me sigues o no, Ignacio? Sí. Mira, a ver si entienden algo, pero no deberían aprenderlo así, pero miren. Cuando este vale menos, ¿ya? Menos y menos positivo. ¿Ya? Cambia la fórmula acá, ¿ya? Cuando el D es negativo es una forma y cuando el D es positivo es de otra forma, ¿ya? Entonces, miren, en este caso el D es negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Quedaría en este... No, la fórmula no cambia, pero ¿cómo quedaría el ejercicio? Quedaría UN, ¿no es cierto? Es igual a UN. ¿Cuánto vale UN? 101, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Aquí es importante que tomen atención. N es N, ¿no es cierto? N menos 1, ¿no es cierto? Y por menos 10. ¿Me siguen o no? ¿Mm? Sí. Entonces yo aquí tengo que dejar el 101 lo dejo igual, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
pero aquí está, este menos 10 primero lo tengo que multiplicar por n, ¿no es cierto? Y menos 10 por n, ¿cuánto es, Ayelen? Menos 10n, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Ignacio? ¿Ya? Espera, menos 10n. Y fíjense acá, miren. Y después tengo que multiplicar, fíjense acá, tengo que multiplicar menos 10 por menos 1. ¿Me siguen o no? Y menos por menos da más. ¿Me siguen o no? Me queda más y queda 10. ¿Entiendes o no, Ignacio? Entonces 101 más 10, en queda un queda igual a 111 menos 10n. ¿Me siguen? Tuvo bueno el ejercicio porque aquí hay unos ejercicios, ¿ya? ¿Me siguen o no? ¿Ya? Pero realmente quiero que hagan este. Quiero que hagan ese ejercicio. ¿Mm? Pero, ¿saben cómo me gustaría? Háganlo. Háganlo primero y después conversamos, pues. ¿Cómo? Miren, una cosa les voy a enseñar, miren. Mírenme, por favor. Una pregunta a Yelén primero. El 0,2, ¿cómo sería en fracción? ¿Cómo lo podrías escribir tú? ¿Sí? ¿Está bien? Dos dividido por 1 es 2. Ya, pues 2 dividido por 1 es 2. Sí. Entonces, ¿por cuánto sería? 2 dividido por cuánto? 2 dividido por 2 es 2 dividido por 4 es 0,5. Mira, fíjense, miren los dos, miren aquí. Miren por favor. Porque miren, es el mismo número, pero está 0, entonces tiene un 0 adelante, se divide por 10. Miren, 2 dividido por 10. Sí. Mira, Ignacio, espérate un poquito. Miren, sigamos. Ayelen, mira. ¿Cuánto sería 0,6 entonces? 6 dividido por 10, ¿ya? Ignacio, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero te voy a hacer una pregunta, mira. Mira, Ignacio. Sí. Mira, y tú también, Ayelen, porque esto es importante para los dos, porque esto deberían saberlo, pero es pura práctica. ¿Cuánto es eso, Ignacio? 2 dividido por 100. Muy bien. ¿Entienden? Mira, Ayelen. Fíjense los dos. Miren. Mi amor, no tiene para qué anotar, miren. Fíjate. 2 dividido por 100 tiene 2 ceros antes. Ya. Pero miren, una cosa más. ¿Me siguen o no? El 2 dividido por 10 se puede siempre seguir achicando. ¿Cuánto queda? 1 dividido por 5. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Y este queda 3 dividido por 5. ¿No es cierto? Y este queda 1 dividido por 50. Pero es un detalle, ¿ya? Entonces quiero que hagan este. Solamente este vamos a hacer, ¿ya? Ya, la primera pregunta. ¿Cuánto vale un? 0,2. Y eso sería 2 décimos. Lo pueden poner 2 décimos o un quinto, pero dejémoslo 2 décimos ya. Entonces, el UN vale 2 décimos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Yelen, ¿cuánto vale la D? 0,4, ¿no es cierto? Tú dijiste 0,4. Acá está el 0,4 que dijiste, ¿no es cierto? ¿Y cuánto equivale el 0,4 con lo que aprendimos recién? 4 dividido por 10. Muy bien. Muy bien. Excelente, ¿no es cierto? Entonces eso aprendimos. Entonces tenemos la D también, que vale 2 o 4 dividido por 10. Dejémoslo así con puro 10 nomás. 4 dividido por 10. Después vamos a analizar, ¿ya? La otra pregunta, ¿este 4 dividido por 10 es positivo o negativo? No, negativo. ¿Ayer es positivo o negativo? No, positivo.
positivo, ¿no es cierto? ¿Me sigue o no, Ayelen? ¿Sí? Entonces vamos a escribir la fórmula, pues. UN, ¿no es cierto? Es igual a 2 décimos, ¿no es cierto? Más n, ¿no es cierto? Menos 1 multiplicado por 4 décimos. ¿Lo hicieron así? Si se equivocaron, díganme por favor. No sé, bueno, sí, más o menos. Excelente. Adentro de n, sí. Excelente, excelente. Ya, pero no importa, no hay para qué multiplicar. Este multiplicar se pueden realmente hacer así nomás, ¿ya? Y esto más cerca. Y aquí recuerden, pues, aquí es este por este, ¿no es cierto? Primero y después este por este. ¿Me siguen o no? Entonces, UN es igual a 2 dividido por 10, ¿no es cierto? Más ¿cuánto me da aquí Ayelen? El primero. ¿Cuánto da esto por esto? Multiplicado por n, ¿no es cierto? ¿Ya? Menos. Sí, pues. Ya. ¿Y llegaron hasta ahí o siguieron más? Entonces la fórmula es esa, ¿no es cierto? Excelente, mira. Ignacio, mírame. Este y este tienen que juntarlos, ¿no es cierto? Y eso sabemos al tiro cuando tienen el denominador igual. Entonces quedaría estos menos 2 dividido por 10, ¿no es cierto? Entonces esos dos queda menos 2 al tiro dividido por 10, de una. ¿Me siguen o no? Más 4 dividido por 10, n. ¿Les dio eso algo parecido? Pueden escribirlo de otra forma. Pueden escribirlo 4 dividido por 10, n, menos 2 dividido por 10. ¿Alguien le dio algo parecido o no le dio a ninguno de los dos? ¿Te dio la misma huella? Excelente. 2 dividido por 5, n, menos 1 dividido por 5, así. Ignacio, la pregunta del millón, ¿te dio lo mismo? Dime la verdad. Yo solo dejé como estaba con... Ah, pero te dio lo mismo. Bueno, me voy a dar algo. Excelente. Avanzamos bien. Vamos bien. Quiero una cosa, espérense. Quiero que entiendan algo. Miren, pero quiero que entiendan algo aquí, no tanto con miren, ¿ven aquí o no? Esta, ¿por qué explíqueme por qué una secuencia aritmética? ¿Por qué es aritmética? ¿Por qué es aritmética y no geométrica? ¿Cuál es la diferencia? Con lo que ustedes entiendan, no tienen que... Bueno, pues sube con 10. Porque sube siempre con un... No, baja con 10. Baja con 10, la diferencia siempre es igual, ¿no es cierto? O la suma. La suma o diferencia siempre es igual. Es igual. Entonces, ¿qué podemos decir cuando hay una diferencia, cuando el D es igual? Tiene un D igual que es común. Exacto. Pero en este, como el D siempre es igual, ¿no es cierto? Cuando la diferencia es igual, es conocido como razón aritmética, ¿no es cierto? Entre cualquier par de consecutivos. Es siempre la misma, ¿no es cierto? Y ese D que le llaman ahí, le llaman la diferencia o razón aritmética, ese, ¿ya? Y esa es la razón que una diferencia, ¿cómo le llaman? Una secuencia aritmética. Miren, les voy a hacer una pregunta, pero tienen que entender de acuerdo a la fórmula, ¿ya? Esto es una pregunta. Para ver si entendieron el concepto. No es difícil, así que no se pongan nerviosos. ¿Qué pasa si yo les digo que el primer número
parte con 3. Entonces, ¿qué significa? Si el primer número parte con 3, significa que es el UN, ¿no es cierto? ¿Me sigue, no? Y tiene una diferencia de 2. ¿Qué significa que tiene una diferencia de 2? Que sube o baja de 2. D es igual a 2, ¿no es cierto? Una diferencia de 2 positivo, ¿ya? De 2 positivo. ¿Podrían al tiro decirme cuántos son, qué términos serían? El segundo término, 5. 5. ¿Entiendes? Muy bien, Ignacio. ¿Entiendes tú, Ayelano, o no? No, de verdad, dime. Sí, entiendo, weón. Ya, muy bien. Muy bien, hijita. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la secuencia. Vamos a ver otra, ¿no es cierto? No, pero la Fibonacci, calmado. Ya, vamos a ver esta. Hagan esa, hagan ese, yo no les voy a decir nada. Y lo mismo procedimiento, calculen la n y el quinto término. ¿Ya? Calculen la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula general de la secuencia, pero esta no es aritmética, de la secuencia de la... ¿Se sabe la fórmula o les digo la fórmula? ¿De qué? Yo sé. Ya. Ah, ¿la saben todo? Ya yo no les digo nada. Y si vemos esto, avanzaríamos bastante por hoy, más o menos, por lo menos. Vamos a seguir, sí. Acuérdense que en la aritmética se encontraba la diferencia, pero aquí le llaman, en vez de diferencia, ¿cómo le llaman? Radio. Sí. O radio, no sé cómo le dicen en inglés. ¿Me siguen o no? El radio. Y por radio, el radio, o la razón, la proporción. ¿Mm? Y eso, pues, y la fórmula es un poquito diferente, ¿no es cierto? Y el primer término siempre el primer término, pues el primer término, el UN, siempre es el mismo para las dos, ¿no es cierto? Pero la fórmula es así, UN, ¿no es cierto? Es el primer término por el radio, ¿no es cierto? Elevado a la n-1, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Me siguen o no? Vale, sí. ¿Cuánto es? R2. ¿Cuánto vale? Disculpen, tranquilo. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? De 200 a 100. Dividido por 2. O 100. Mire, yo creo que miren, para que siempre, este es el término UN. Yo no sé, yo lo hago siempre. Este es el término UN, este es el término U2, ¿no es cierto? U2 menos U1. No, pues en este caso es U2 dividido por UN. Yo creo. Sí, No estoy seguro, ¿no es cierto? No era así. Pero, o sea, yo lo hago así, pero no sé cómo le enseña la profe, por eso no estoy seguro. Eso sí. ¿Me entiendes? Y eso en ese caso sería, ¿cuánto sería? 100 dividido por 200. Si sea negativo 2. ¿No? 100 dividido por 200. ¿Cuánto es eso, Ayelén? ¿Cuánto vale eso? 0,5. Exacto. Miren. Un 0 se va con ese. El otro 0 se va con eso, ¿no es cierto? 1, dividido por 2. Y a mí me gusta que trabajen con fracciones, pero de todas maneras eso es para que sepan es 0,5. Entonces ya tenemos este valor, ¿no es cierto? El R. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo les quedaría la fórmula? Quedaría la fórmula... Es igual a 200 dividido por 0,5. Quedaría 200, ¿no es cierto? Por 0,5, ¿no es cierto? 0,5 elevado, ¿no es cierto? ¿A cuánto? N menos 1. ¿Y cuánto vale N? N menos 1, ¿no es cierto? Ya. Muy bien este ejercicio, está muy bueno. Calculen, escríbanme la fórmula del UN y me explican después, cada paso.
¿Me siguen o no? Aquí les voy a explicar, miren. A ver, ¿tenía hambre, Ignacio? No. Mira, Yelen, yo le pregunté por el término UN, ¿no es cierto? Y el término U1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Y aquí les volví a preguntar por el término UN. ¿Y por qué me dijiste, tú entendiste, Ignacio, así que le toca a la Yelen? ¿Por qué me dijiste que vale 100 a Yelen esto? Pensé que estabas hablando de arriba. Ya, pues. UN is equal to 100. ¿Cuánto vale 200 por 0,5 elevado a n menos 1? Cuando n vale 1. Sería 200 1 menos 1 es 0. por 0,5. Tranquilo, Ignacio, tranquilo. 1 menos 1. Entonces te queda UN 200 por 0,5 elevado a 0. Sí, Y ya. ¿Y cuánto da esto que está acá, Ayelen? Esto que está acá. eso ahora es 1, ¿entienden o no? ¿Se acuerdan que les enseñé el otro día? Y servía harto lo que les enseñé el otro día. Entonces 200 por 1 es igual a 200. ¿Me siguen o no? Ignacio, espérate un poco. Ayelen, ¿cuánto vale esto? ¿Mm? Ignacio, ¿cuánto vale esto? 1, ¿no? Todo vale 1, ¿no es cierto? O sea, lo que sea elevado a 0 es 1, ¿me entienden o no? Sí. Entonces, en este caso siempre tienen que ver, ¿no es cierto? Ya. Ahora escúchenme, por favor. Quiero que calculen el término 3, el término U3, en base a esta fórmula que calcularon ya, sin calculadora. U3. U3. ¿Cuánto vale U3? 5. Veo la cosa, ¿no? ¿Cómo? No, espera. Tranquilo. 0.5 and 0.5. 1. Ejercicio. Miren. Vamos a hacer 2 ejercicios y terminamos, pero quiero que entiendan, ¿ya? Quiero que hagan que calculen el término que sigue en esta secuencia. ¿Ya? Que calculen el término siguiente y quiero que calculen la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula y el término usos 4, ¿ya? ¿Ya? Y cuando terminemos ese, vamos a hacer el que está acá y terminamos. Son 2 ejercicios que vamos a hacer y ojalá que puedas venir mañana. Así que... ¿Cuánto te dio el término que viene, Ayelen? Este término, el que se pone acá. Al que le llaman, este es UN, ¿no es cierto? U2. Madre viene en 35, 40. Ya, muy bien. 16, ¿no es cierto? Sí. 16, muy bien. Ya, excelente. ¿Y cómo les dio la fórmula UN? Les dio el UN, ¿no es cierto? Es 2 por 2 n-1. n-1. Excelente, ¿no es cierto? Fíjense, miren lo que voy a hacer, muchachos, porque ya vamos a terminar no vamos a hacer más, ¿ya? Vamos a terminar miren, fíjense. Paréntesis con el 2 y los números arriba. No, this is miren. Ayelen, mírame, por favor. Ya entendí, sí. Mírenme. ¿Me siguen o no? Mira, dijo 2, ¿no es cierto? Por 2 elevado a n-1. ¿Me siguen o no? ¿Y tú cuánto dijiste que era esto, Ayelen? 4 dije. No es 4, yo sé ahora. ¿Cuánto es, Ignacio? 2 por como las paréntesis, ¿no? Ya. Miren, muchachos.
¿Se acuerdan que aquí le enseñé a elevado a n por a elevado a m? ¿Cuánto era? A elevado por n más m. N más m, ¿no es cierto? Ujú. ¿No es cierto? Aquí tenemos un 1, ¿no es cierto? Ese 1 equivale a la letra n. Y aquí tenemos un n menos 1, ¿no es cierto? Que equivale a la letra m. ¿Parece o no? En este caso. Hay algo. No, pero tranquilo, tranquilo. En este caso, pero no se confundan, pero es así. Pero por lo general esto no siempre es igual, porque en este caso te dio un 2 y justo te dio el radio 2. Estos son, se hace por separado, ¿me entienden o no? Pero en este caso podríamos usar esta fórmula. ¿Me siguen? Pero no se confundan. Entonces, en el caso de que yo les pregunté el uso, 30, 40. miren, U4, pero mírenme, es 2 por 2 elevado a 4 menos 1, ¿no es cierto? 45, 40. Miren, ¿me siguen o no? Chuta, y el parece que lo vamos a tener que quedar más tarde. Cállate. Esto es 2 por 2 elevado a 3. ¿Me siguen o no? Y 2 elevado a 3 es 8. 8. Y por 2. 16. ¿Me siguen o no? 2 elevado a 4 es 16. ¿Está correcto o no? Ya. ¿Me siguen o no? Sí. Pero miren lo que les quería decir también. Que esto 2 elevado a... Esto lo escribí 2 por 8, ¿no es cierto? Pero esto 2 por 2 elevado a 3 es lo mismo que hacer esto, ¿no es cierto? Pero esto también es lo mismo que decir 2 elevado a 4. ¿Me siguen o no? Porque este es un 1. ¿Me siguen o no? ¿O no me siguen? Mm. Eso lo vamos a ver mañana porque estamos aprendiendo harto ya.